Vamos a ir a la palabra del Señor y para ello le voy a invitar a que abra su Biblia en Lucas 7, del 11 al 16. Y lo vamos a hacer honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y dice así: y aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. He titulado este mensaje: un encuentro fresco con el que transforma vida. Es muy importante reconsiderar lo que estaba pasando en esta historia que menciona la palabra de Dios. Ese encuentro tan glorioso que tuvo esta mujer en un momento difícil, donde la Escritura menciona que esta mujer lloraba. Yo me imagino que amargamente. De hecho, que cuando uno pierde un ser querido, duele. Y era su hijo el que estaba llevando hacia el cementerio a enterrarlo. Aunque no define la Escritura cuántos años tenía, pero sí dice que era un joven. No se sabe cuántos años pasó la madre cuidando a este joven. Y en ese momento venían los recuerdos desde su niñez, cuando le dio a luz, cuando le daba de comer, momentos difíciles que venían a su memoria, pero que no había un consuelo. Y muchos de nosotros creo que hemos pasado por diferentes etapas de nuestra vida, pero es muy importante que nos preguntemos: ¿cuál considera usted que ha sido el encuentro más maravilloso y extraordinario que ha tenido con alguien en su vida? Y sería bueno que usted lo recuerde. Un encuentro que le llenó de gozo. Un encuentro que podemos decir que cambió su vida. Que dejó de estar pensando en lo terrible y comenzó a pensar en eso nuevo y maravilloso que le estaba pasando. Quizás para algunos fue cuando se encontraron con la persona que hoy es su esposa o su esposo. Quizás fue el encuentro con alguien que tenía quizás mucho tiempo de no verlo, pero que se volvió a encontrar. Y ese reencuentro también traen alegría con algún familiar que nosotros sí queríamos compartir, pero quizás estaba lejos. Pero que en ese momento que usted dijo: nos vamos a encontrar o reencontrar nuevamente, usted dice: va a ser el momento más glorioso, donde los deseos de nuestro corazón de encontrarnos con ese familiar, con ese amigo, con esa persona, se hacen una realidad, donde recordamos quizás ciertas lágrimas que salieron, y a lo mejor lloramos, pero no de tristeza, sino de alegría, porque nos estamos reencontrando con aquella persona que hemos amado y que seguimos amando, con aquella persona que es grata, con aquella persona que trae buenos recuerdos, que trae alegría, que trae gozo a nuestro corazón. Y yo creo que es importante que reflexionemos sobre ese encuentro maravilloso y transformador,
que nos completa la vida, que completó la vida de esa mujer viuda. Ese encuentro que ocurrió, en la cual esta mujer viuda venía llorando sin consuelo, pues iba camino al cementerio a enterrar su único hijo. Una gran cantidad, dice la Escritura, de personas iban acompañándole, pero cerca del cementerio esa mujer viuda se encontró con aquel que le traía alegría, con aquel que iba a cambiar su llanto en gozo, con aquel que iba a secar las lágrimas, y ese se llama Jesús el Nazareno, que cambió en un instante su vida. Yo creo que es bueno reflexionar en la condición en la cual nos encontramos, o que se encontraba esa mujer viuda. Es importante comparar nuestra vida, que muchas veces tenemos, pero también que puede cambiar si nos encontramos con nuestro Señor Jesucristo, que puede transformar si nos encontramos con aquel que trae paz, con aquel que trae gozo, con aquel que trae alegría, con aquel que trae cambio. Y como punto número 1, para muchos, antes de conocer a Cristo, su vida era una vida sin sentido. Y si eso es lo que está ocurriendo en su vida, que su vida es sin sentido, porque cuántos quizás se levantan y van al trabajo y vuelven del trabajo, pero su vida sigue sin sentido, con emociones revueltas, con depresión, con soledad, con tristeza, con fortalezas mentales dentro de su corazón o de su alma. Pero es importante reconocer y saber que es Jesucristo el que nos da ese sentido de vivir, que es Jesucristo el que nos da esa gracia para avanzar, que es Jesucristo el que nos da la fe. Algunos le llaman, cuando quizás le va bien en algo, dice: qué suerte la que tengo. Pero en realidad no es ni suerte ni leche, sino que en su misericordia Dios se lo permitió. Pero qué bueno es, amados hermanos, ya no estar esperando en la suerte o si yo tengo leche, sino más bien esperar en la misericordia y la gracia de Dios, y saber que si tengo a Dios, lo tengo todo, porque todo lo que haga va a prosperar, porque todo lo que haga me va a ir bien, porque todo va a producir alegría. Aún aquellas cosas negativas que vienen a nuestra vida, Dios la va a convertir para mi bien, porque la Escritura menciona y dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos van a ayudar para nuestro bien. Todas esas personas iban caminando hacia el cementerio, igual que muchas personas en este mundo simplemente van en el camino hacia el cementerio sin ninguna motivación de vivir, simplemente existiendo y viviendo una vida sin sentido y sin propósito. Y el único que puede dar sentido a nuestra vida es Dios. El único que puede, amado, conducirte y llevarte en el propósito es Dios. El único que te puede enseñar tu asignación en esta tierra es Dios. Cuando leemos la palabra del Señor, nos damos cuenta que no vinimos a esta tierra por venir, sino que Dios, en su infinita misericordia y gracia, tiene un propósito y un plan, y ese plan es grande. Bendito Dios en misericordia. Sabemos que verdaderamente muchas personas van por el camino de la vida deseando morir por causa de sus penas que llevan en su alma, por su fracaso, por sus soledades. Van camino al cementerio y van de peor en peor. Van hacia ese lugar que yo creo que muchos incluso no quieren ni siquiera mencionarlo: cementerio. Y van de la peor
forma posible. Para ellos cada día comienza, y ese comienzo no es un día que produce vida, que produce paz, sino un día más de amargura, un día más de tristeza, un día más de frustración. Es triste y lamentable, amado, que aquellos que le llaman gozo, placer, alegría, se convierte en lágrima, se convierte en tristeza. ¿Cuántos quizás esta semana que pasó terminaron con su vida simple y sencillamente porque estaban conduciendo bajo algún grado de alcohol o quizás de alguna sustancia, simple y sencillamente porque ellos les daba igual, porque no aman la vida? Y qué importante es cuando nosotros nos encontramos con el Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu Santo de Dios nos da sentido, pero también ese encuentro nos da la paz, porque el Espíritu Santo de Dios, cuando nos llena, produce el fruto, y el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza. Contra tales cosas no hay ley. Solo en Cristo hay felicidad, solo en Cristo hay paz. Ustedes y yo necesitamos de Cristo. Qué bueno es saber que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es a través de Jesucristo. Qué bueno es saber que la Escritura menciona y dice: y conoceréis la verdad, y la verdad te puede hacer libre. Solamente la verdad, que es la palabra de Dios, te puede dar libertad para que camines en libertad, para que vivas en libertad, para que goces de la libertad. El que ha probado el mundo y sus placeres sabe que eso es momentáneo. Bajo el efecto del alcohol, todo es risa, gozo, todo se olvida aparentemente, pero cuando pasa todo, te das cuenta que en vez de mejorar tu vida, la pusiste peor. Porque en vez de salirte de un problema, te metiste en otro. Porque aquellos que se llaman amigos, te das cuenta al final de los tiempos que no fueron amigos. La Escritura es clara, y la Escritura menciona que hay un amigo fiel, incondicional. Y ese amigo fiel dice: aunque ustedes me fallen, yo voy a permanecer ahí para extenderle las manos y levantarlo, socorrerlo y sacarlo adelante. Y por eso Él es digno de toda alabanza y adoración. Y qué alegría es cuando nosotros nos encontramos con Cristo, pero comenzamos a decir: ¿por qué no me encontré antes con Él? ¿O por qué yo rechacé a ese que da la buena vida? ¿Por qué yo estuve tanto tiempo y oí tanto de ese Cristo o de ese Dios y rechacé la vida? Y es muy importante definir entre religión y relación. Y voy a poner un ejemplo. Esto es como cuando alguien se casa bajo una emoción, creyendo que su vida va a cambiar por casarse, y se casó, terminó la fiesta y sigue siendo un infeliz. Y muchos viven así dentro de las religiones, porque viven en una mentira y en un engaño. ¿Cuántos estuvieron casados o están casados? Y ellos se dan cuenta que todo es una falsedad, que todo es una mentira. Y eso te sigue amargando el corazón. Eso te sigue hiriendo el alma. Aquello que emocional y sentimental te ha dañado y te ha herido, y que sientes que ya no tienes fuerzas para confiar, que sientes que ya no tienes fuerzas para levantarte. Este es el momento de llevar tus emociones y sentimientos ante Dios y decirle: Señor, restaura mis emociones, restaura mis sentimientos, trae un cambio. Es bonito ir a hablar al religioso. Te habla de rosa
de jardín, pero no te habla de la espina. El evangelio no es fácil, se sufre, hay espina, hay rosa, hay jardín, es bonito, pero para que la flor que nosotros deseamos pueda brotar y salir, habrán espinas. Jesucristo no dijo será fácil. Él dijo: en el mundo tendrán aflicciones, mas ustedes deben de confiar que yo he vencido al mundo. Jesucristo dijo: mi paso dejo y mi paso doy, y yo no la doy como el mundo la da. En otras palabras, la paz que yo le doy no es cómo está a tu alrededor o cómo está la situación. Aunque la situación esté terrible, tu paz no la vas a perder, porque tu confianza está puesta en aquel que se levantó entre los muertos, porque tu confianza está puesta en Jesús. Y todo aquel que tiene confianza en Él nunca será defraudado. Yo no conozco un cristiano que se haya ido o que Dios le haya quitado el hálito y se haya ido de esta tierra infeliz. Se va contento. Y el apóstol Pablo menciona y le dice a Timoteo: he acabado la carrera, he terminado y ahora me queda la corona. O sea, hay un gozo, porque después de esta vida hay una mejor vida. El cuerpo, amados hermanos, es mortal, el alma no lo es. Y por eso nosotros vamos a decidir dónde vamos a pasar la eternidad. Si no la hemos pasado tan bien, permitamos lo que resta de nuestra vida, que Dios se encargue de todo y que Dios nos ayude en todas las áreas en las cuales el enemigo nos ha afectado, y que podamos un día estar ante el trono blanco, pero también en aquel lugar donde menciona la Escritura que será la cena del Cordero, donde su novia y el esposo estarán reunidos, y donde daremos la gloria y la alabanza al que vive por los siglos y los siglos, donde no habrá dolor, donde no habrá enfermedad, donde no habrá tristeza, donde todo será alegría. Como segundo, antes de conocer a Cristo en nuestra vida era sin esperanza. ¿Y esto cómo es, pastor? Como cuando llegas a un lugar extraño y alguien te dijo: yo te voy a ayudar, yo te voy a apoyar. Y cuando tú llegas, el celular se apagó y nunca más volvió a sonar. Comienzas a sentirte que estás en medio de un mar, donde alguien te hizo promesa y usted iba creyendo en ese alguien, y donde tus esperanzas comienzan a caer y ya no puedes confiar en alguien más. Si tú logras a permitirle a Jesús o a Dios y darle tu confianza a Él y tu esperanza a Él, no te va a defraudar, porque Él permanece fiel. La Escritura ahí siempre en el 12 de Lucas 7, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto. Así que ellos iban a enterrar al hijo único de una madre. Para ella, humanamente hablándolo, ya no habían esperanza de nada, pues no era un grupo de personas llevando a un enfermo al médico. Para esa mujer era un momento de toda desesperanza. Lo había perdido todo. Lo único que le quedaba y lo único que ella tenía para vivir posiblemente y sobrevivir y pasar la vida, quizás era el hijo. Quizás por él se esforzaba, quizás por eso ella se levantaba para salir adelante. Igual que algunos de nosotros podemos sentirnos identificados como esa mujer, pues en nuestra vida quizás había o hay una pérdida de todo. Como cuando nosotros amamos algo y sentimos que eso que amamos se fue, se lo llevaron.
se nos quitó o lo quitaron. Y sentimos que los pedacitos de corazón se fueron con esa persona, se fueron en ese momento, se fueron con ese alguien. Y sentimos que nuestro mundo está roto. Y sentimos que ya no hay esperanza. Todo se perdió. Nuestro hogar se desbarató. Nuestra esperanza de sanarnos de una enfermedad ante la ciencia médica, no hay esperanza, porque la ciencia nos dijo: vas a terminar en tantos meses tu vida, porque ya no hay esperanza para más tiempo. Tienes un cáncer terminal. Como cuando alguien oye decir: hay Parkinson en ti, y el resto de tu vida vas a vivir así. Es más, cuando estés dormido es posible que te levantes gritando, corriendo, con insomnio. Y tú dices: ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? Las esperanzas se acabaron. Como aquella madre que sabe que su hijo lo va a ver en una esquina tomando y tirado. Y usted dice: mi esperanza se acabaron. El hijo que yo amo, el hijo que yo estaba esperando tanto de él, es un alcohólico. Mi esperanza terminó. Pero Jesús puede cambiar toda esa desesperanza, toda esa tristeza, toda esa situación en gozo en nuestra vida, en alegría en nuestra vida, y volver la esperanza a nuestro corazón si volvemos nuestra mirada a Él. Yo creo mucho en la ciencia. Yo creo mucho, y me parece que es muy bueno aquellos que dan consejos de pareja. Yo creo, hermano, que también está el psicólogo, y qué importante aún el psiquiatra. Pero hay cosas que no va a remediar ni el psiquiatra ni el psicólogo, que no va a remediar ni aún el tratamiento que te dé el médico. No lo va a remediar, porque tu situación siempre será igual. O te vuelves dependiente de un fármaco que al final es quizás una pastilla, pero te mantiene sedado, te mantiene drogado. No estás en tus 5 sentidos. Y quisieras volver a ser aquel niño que jugaba, aquella niña que jugaba, aquello donde todo era lindo, donde estaba mamá y sonreía. Pero dice: todo se acabó, mi esperanza se terminaron. Pero hoy está aquí el que vuelve la esperanza. Hoy está aquí el que vuelve el gozo. Hoy está aquí el que vuelve alegría. Vuelve tu mirada al que hizo los cielos y la tierra. Como tercero, antes de conocer a Cristo, era una vida muy experimentada. ¿De qué? De dolores. Cada golpe pesa, algunos dicen. Y me han ayudado. Pero yo prefiero dejar los dolores y los golpes de la vida para que Cristo me guíe. Para que mi Cristo, el Rey y Señor de mi corazón, y que mis emociones y sentimientos estén conectadas con Él. ¿Por qué? Porque usted dice: ya se acabaron los dolores, ya no voy a sufrir más, porque seré guiado por la palabra, porque seré guiado por el Espíritu Santo, porque voy a oír la voz de Dios, y la voz de Dios me va a guiar. Allí mismo en el 12 dice: y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de la madre. Cuando alguien me cuenta su historia y me dice: ¿sabe algo? A mí me ha pasado esto, yo me pongo a ver a esa persona y yo digo: qué tremendos traumas los que ha de tener si no tiene a Cristo. Porque cuando tú tienes a Cristo, tú tienes descanso. Porque tú sabes que el que te guarda se llama Jehová Dios. Tú sabes, el que guía tus pasos se llama Jehová Dios. Y que Él no te va a dejar,
que Él siempre va a estar contigo. Y yo puedo decirte con toda certeza y seguridad que esta semana será una semana bendecida por Dios si le crees a Dios, que habrá alegría, pero también buenas noticias de parte de Dios. Qué tristeza más grande podía tener esa mujer que ya había perdido a su esposo y ahora perder a su único hijo. ¿Cómo le dirían a esa mujer en la comunidad, en la ciudad, en el barrio donde ella vivía, en la aldea donde ella vivía? ¿Cómo le llamarían a esa mujer? Le decían quizás: anda a comprarte las tortillitas ahí pegado donde la viuda. Yo creo que ya si hubieran enterrado a su hijo, le iban a decir: anda a comprarte las tortillitas donde la Dolores, porque esa mujer difícilmente se podría levantar. Iba a pasar quejándose, llorando, el dolor de su esposo, el dolor de su hijo y deseando la muerte. Pero qué bueno es que apareció el Dios de la gloria. Y las situaciones que nos pasan en la vida, tenemos que agradecerle. Esta mujer tenía que agradecer porque su hijo había muerto. Lo que ella no quería, ahora dice: gracias porque mi hijo murió, porque así fue la única manera que me pude encontrar con aquel que produce vida. Se encontró con Jesús de Nazaret. Las circunstancias muchas veces te van a ayudar para bien cuando Dios está de por medio. En Lucas 7, del 13 al 15, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Podemos ver este texto que Jesús hizo 5 cosas que transformaron la vida de esta mujer. Número 1, Jesús la vio a ella. Número 2, la circunstancia ayudó a esta mujer para que Jesús la viera. Jesús se compadeció de ella. Número 3, Jesús le habló a ella. Número 4, Jesús tocó su hijo muerto y Jesús habló palabra de autoridad y de poder y produjo vida sobre su hijo. 5 cosas maravillosas ocurrieron en medio de una tragedia. ¿Será que nuestro Dios es maravilloso? Claro que sí. ¿Será que nuestro Dios nos puede sorprender? Claro que sí. ¿Será que nuestro Dios podemos decir que lo mejor está por venir? Claro que sí. ¿Será que cuando no hay esperanza, la esperanza puede volverla el Cristo de la gloria? Yo he venido a decirte que hay algo grande que viene de parte de Dios a tu vida. Y termino con esto, Lucas 7:16. Todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Podemos decir que Jesús hoy nos visita y que Él quiere producir vida en todo aquel, no que se arriesga, que le crea.